Hola, doctor Daniel. Primero que nada, buenas tardes. Le agradecemos mucho de parte de Neurovirtual haber aceptado nuestra entrevista. Voy a comenzar. ¿Podría contarnos un poco sobre su trayectoria profesional y académica? Sí, muchas gracias por la invitación a Neurovirtual a expresar un poco sobre mi carrera profesional como neurólogo de adultos y posteriormente como neurofisiólogo clínico y finalmente como epileptólogo. Durante todos estos años de formación en las universidades de aquí del país, en México, la Nacional Autónoma de México, la Universidad de Harvard y posteriormente con los estudios de maestría en Alemania, pues he tenido la oportunidad de adquirir las habilidades y el conocimiento para el tratamiento integral de los pacientes neurológicos. ¿Cómo fue su experiencia como presidente en la Sociedad Mexicana de Neurofisiología Clínica? Ha sido un honor, en lo particular, presidir a la Sociedad Mexicana de Neurofisiología Clínica, que tiene una larga tradición. De hecho, durante mi periodo como presidente se cumplieron los 50 años de esta gestión y pues a través del contacto directo con mis pares en el país, pues tuve la oportunidad de tener una visión global de cuál es el estado de la neurofisiología actual, los retos que tiene y también las oportunidades que existen para mejorar. Fue una experiencia realmente enriquecedora en lo personal, en lo profesional y también en lo académico, que es el objetivo de la sociedad. ¿Y cuál fue su experiencia como coordinador en la investigación clínica en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía en México? Sí, el Instituto Nacional de Neurología es un centro neurológico de tercer nivel, es uno de los centros de excelencia de neurología en Latinoamérica. Y ha sido un honor que yo, cuando empecé a trabajar en este instituto en el 2008, pues tenga acceso a todas estas investigaciones en seres humanos que tienen como objetivo el estudio del sistema nervioso. Entonces, además de darme la oportunidad de ver la investigación preclínica y en animales, es difícil que otra institución en México y en Latinoamérica concentre tantas investigaciones en las principales enfermedades neurológicas que afectan a los mexicanos. Entonces, creo que eso ha sido enriquecedor en mi formación, no solamente como científico, sino también como académico y como administrador. Como miembro activo en el desarrollo de la investigación científica en neurología y neurofisiología, ¿qué desafíos se enfrenta en la actualidad? ¿Cómo ha afrontado dichos desafíos que se pueden realizar más investigaciones sobre neurología, epilepsia y neurocirugía? Sí, hay muchos retos todavía que tiene la neurociencias clínicas en investigación. En el Instituto Nacional de Neurología se hacen investigaciones en las tres principales ramas de las neurociencias clínicas: psiquiatría, neurología y también neurocirugía. Cada una de ellas es particular y es distinta la forma en que se aborda, pero los problemas neurológicos son parecidos. Y ahí tenemos, por ejemplo, a la enfermedad de Alzheimer, ¿no?, a las enfermedades vasculares cerebrales de neurología, pero también, a pesar de que no sean tan frecuentes en el global, el manejo de los tumores cerebrales por neurocirugía también es un reto que sigue vigente. Entonces, creo que la infraestructura es un elemento importante, pero también lo son los recursos humanos, el capacitar y que los médicos especialistas tengan el tiempo para realizar investigación y que la hagan de alto nivel. Las instituciones de gobierno, incluso las instituciones públicas, necesitan también inversión para su realización y eso tiene que ver con los recursos que el país dispone, económicos o de financiamiento de proyectos que son realmente de vanguardia. Entonces, creo que esos son los elementos más importantes que determinan que un grupo de investigadores, ¿no?, en este caso que tienen acceso a los pacientes, pues puedan tener estas investigaciones, los recursos tecnológicos, la formación y el número de profesionales, pero también pues el financiamiento que permite sustentar estas investigaciones cortas o a largo plazo. Doctor, entre sus más de 70 publicaciones sobre neurociencia, ¿cuál considera que ha sido el más desafiante? Es una pregunta interesante porque creo que también tiene que ver con el desarrollo profesional. Probablemente la primera me parecía muy desafiante porque yo estaba aprendiendo, ¿no? Pero conforme uno va avanzando, creo que va siguiendo la misma curva de aprendizaje de los demás científicos.
Ahora creo que los ensayos clínicos en donde involucra a seres humanos y sobre todo niños, ¿no? Y que además le tenga que hacer yo una intervención son los más desafiantes, porque hay muchos retos científicos, académicos, éticos, de precaución, seguridad, que se tienen que hacer. Entonces, estos últimos ensayos clínicos en donde se han realizado intervenciones farmacológicas y no farmacológicas son realmente la cumbre y los que generan un mayor reto para el investigador, y no solamente para mí, sino para todos aquellos que están involucrados en la investigación, porque uno hoy en día no hace una investigación única. Entonces, coordinar equipos de investigación científicos internacionales pues tiene un reto mayor que solamente hacerlo en casa y localmente. Acerca de su publicación de estimulación catódica transcraneal de corriente directa en la epilepsia refractaria, una terapia de neuromodulación no invasiva, publicada en el Journal de Neuropsicología en los Estados Unidos, ¿podría contarnos cómo se realiza la terapia de neuromodulación? Claro, esta terapia, que es innovadora, es experimental, no invasiva, y como su nombre lo dice, permite modular la actividad cerebral, tiene una larga historia. Después de haber egresado de la Universidad de Harvard en el 2008 y regresar a México y ver que no existían recursos para el tratamiento accesible de los pacientes que tienen epilepsia de difícil control, hicimos una colaboración con los mismos profesores de la Universidad de Harvard para ver si podíamos implementar esta tecnología experimental en nuestros pacientes. Y tratamos por primera vez en el 2011 a pacientes que tenían encefalitis de Rasmussen, que es una forma grave y progresiva de encefalitis, y los resultados fueron positivos. Estos han sido replicados en Turquía, en Alemania, y como es raro, no es tan fácil conseguir esos pacientes de que reciban el tratamiento. Entonces, nosotros hicimos este estudio, ahora en colaboración con el Children's Boston Hospital, que es el que está publicado en la revista de Neurofisiología Clínica de los Estados Unidos, para incluir pacientes que son mucho más comunes, que incluyen niños y que incluyen adultos. Y lo que encontramos es que es una terapia segura y que también es efectiva. De hecho, la reducción en el número de crisis de estos pacientes es alrededor del 40%, lo cual los medicamentos nuevos agregados a tratamiento no ofrecen tantos efectos de disminución en el número de crisis. Entonces parece ser que es una buena opción. De hecho, ese es el punto importante para convencer a la comunidad científica de que sí está haciendo efecto. Entonces, creemos que esta es una publicación importante porque es internacional, es multicéntrica y que además incluye niños. Doctor, ¿y qué hipótesis plantea esta investigación? Lo que está en el centro de una investigación de neuromodulación de este tipo es que podamos nosotros cambiar o inhibir la zona que tiene mayor actividad epiléptica y que con eso se logre reducir el número de crisis convulsivas de los pacientes. Nos interesa más que ver los fenómenos alrededor, que los pacientes tengan un menor número de crisis. Y el punto clave que hemos puesto es de hasta el 50%, que no es nada fácil de conseguir. Doctor, ¿nos contaría cómo fue la invitación para ser editor del Journal de Neurofisiología Clínica en los Estados Unidos? Claro. Yo soy miembro activo y ahora fellow de la Sociedad Americana de Neurofisiología Clínica desde que egresé de los Estados Unidos. Y he tenido la oportunidad de ser profesor en los congresos anuales de la sociedad. En uno de esos congresos que presentamos un simposio destinado a estas terapias experimentales de modulación cerebral no invasiva, pues surgió la idea de que eso se plasmara en papel. Y el editor en jefe, el doctor Hussain, hizo esta invitación personal a todos los miembros del panel que eran mexicanos, ¿no? Y obviamente un representante de los Estados Unidos. Y pues helo ahí, ahora está en papel para que todo mundo, incluso el que no haya ido a la conferencia, pues pueda tener acceso a esta información, ideas, retos y desarrollos que implica la neuromodulación no invasiva al día de hoy. ¿Este es un tratamiento alternativo a la cirugía? ¿Y para qué tipos de epilepsia podemos utilizar la neuromodulación? Claro, en este volumen en particular hemos planteado de que se puede utilizar para las epilepsias focales.
No es todavía una terapia probada y por lo tanto no debería retrasar a un paciente que sí es candidato a cirugía de epilepsia. Pero desafortunadamente no todos los pacientes son candidatos a cirugía de epilepsia y algunos otros pacientes ni siquiera son evaluados para cirugía de epilepsia. Entonces, por mitos, por riesgos, por faltas de referencias de los médicos, entonces constituye una terapia que en el futuro pretende ser alternativa para algunos pacientes seleccionados. No sería para todos. ¿Cómo se utiliza el examen de EEG en el desarrollo de esta investigación? ¿Y qué indicadores en las pruebas de EEG fueron los más importantes? Ese también me parece que es un elemento muy importante de cómo evaluar si es que la respuesta clínica no brinda, de acuerdo a lo que se está dando de terapias, los efectos esperados. Entonces, el electroencefalograma es una herramienta fundamental para ver la actividad anormal en el cerebro y sobre todo en pacientes con epilepsia. En este tipo de estudios, lo que se hace es hacer un registro antes, con fines diagnósticos, para determinar en dónde está el área anormal, qué tan frecuente es, si hay más áreas que estimular, y con eso podemos meternos nosotros a un mapa, ¿no?, de voltaje y decidir, bueno, mira, podemos estimular en estos puntos para alcanzar esta área, ¿no? O sea, hacer un mapeo personalizado. Y esos mismos elementos que se vean anormales se pueden hacer después de la terapia y ver si hay una reducción en la amplitud, en la frecuencia, o si en los seriados hay algún cambio en las frecuencias. Las investigaciones van de la mano y dicen que sí, es un biomarcador que puede disminuir en frecuencia y que por lo tanto pudiera traducirse también en una mejoría clínica. O nos puede dar información sobre la conectividad que hay entre un electrodo y el otro y decir, es que cambian las frecuencias cerebrales y si cambia, pues tal vez estén desincronizando. Y si se desincronizan, pues entonces ya no pueden desorganizarse tan anormalmente como lo es en la epilepsia. ¿En qué casos se recomienda que el paciente se someta a una cirugía para tratar la epilepsia? ¿Esta recomendación de cirugía cambia según la edad del paciente? Eso es un tema muy importante porque se ha discutido de que los pacientes pueden ser operados en muchas edades, ¿sí? Sin embargo, en los extremos de la vida, pues es mucho más difícil hacerlo. Por ejemplo, en los neonatos o en los pacientes mayores de 65 años por razones médicas y anestésicas, pero no por razones neurológicas. La mayoría de los pacientes desafortunadamente tienen un promedio de unos 19 o 20 años de retraso para la evaluación de cirugía de epilepsia. Pero si un paciente tiene, primer criterio, tiene epilepsia que no se puede controlar con los fármacos antiepilépticos, sería candidato para evaluarse. Segundo, si en la evaluación integral resulta que los estudios demuestran en el paciente ideal que todas las anormalidades, tanto por neuroimagen, clínica, los hallazgos de electroencefalografía, indican que hay una zona responsable de la generación de todas las crisis, se puede retirar. Y estamos en una balanza de decir, agregar un fármaco antiepiléptico en estas condiciones, aunque sea muy nuevo, pues ofrece un 2% de libertad de crisis, pero tal vez con la cirugía de epilepsia, en el mejor escenario, un 80%, y abre la posibilidad de la cura. Doctor, si usted ya realizó exámenes de electroencefalograma en casa, ¿podría contarnos un poco sobre su experiencia y cuáles son las ventajas de los exámenes domiciliarios? Sí, me parece que es una pregunta muy interesante porque hemos avanzado mucho en el desarrollo tecnológico, en el manejo de la información, y veo en el futuro como el procesamiento de datos, la inteligencia artificial como herramientas que vamos a ver cada vez más frecuentes. Recientemente la Federación Internacional de Neurofisiología ha generado los lineamientos para los estándares mínimos que se requieren para hacer un electroencefalograma ambulatorio. Y fuimos consultados a través de los Estados Unidos en la Sociedad Americana de Neurofisiología para dar nuestra opinión como expertos. Yo en lo particular estoy a favor de hacer estudios ambulatorios por las ventajas que tiene con respecto a los estudios que son en hospital. Tal vez en el futuro ya no sea necesario hospitalizar a un paciente con fines diagnósticos y tendríamos un escenario más realista
en condiciones que son comunes para los pacientes sin sacrificar la calidad del registro. E incluso estamos viendo de que la capacidad de video que se puede instalar de manera ambulatoria sea también de muy buena calidad y que ya no exista esto de que los estudios están con mucha duda sobre si puede o no capturarse los eventos. Creo que no solamente hay razones financieras o económicas, sino que también hay muchos beneficios para eventos que no se sabe muy bien y que tardan mucho en definirse. Entonces estos registros pueden ser cada vez más prolongados y no necesariamente un estudio estándar de un hospital que ha sido definido como 20 minutos libre de artefactos, sino que ya podemos registrar a un paciente en condiciones naturales. Y probablemente también ayude en el futuro a predecir en qué momento, si es que le agregamos más elementos en el futuro, un paciente puede o no convulsionar. Entonces, tal vez no sea muy descabellado pensar que en el futuro, además de un electroencefalograma diagnóstico, ¿no?, podamos tener más sensores, los llamados sensores de la ropa, ¿no?, para decir, bueno, es que ahora cambia su frecuencia, está más sudoroso, y entonces es probable que si ya está empezando a tener anormalidades, entonces pues ya pueda predecirse si se va a dar un tratamiento o una intervención o acudir a un hospital. Entonces, los estudios electroencefalográficos ambulatorios tienen esa ventaja de manejar una gran cantidad de datos, incrementar la capacidad diagnóstica, no existe ningún límite para edad y ofrecen una oportunidad para analizar más variables y en condiciones cada vez más naturales. Eso estará disponible, espero yo, el siguiente año ya, de manera internacional, con la máxima autoridad, para estos requerimientos mínimos tecnológicos. ¿Y cuáles son los protocolos para este tipo de diagnósticos? Sí, eso también me parece que los protocolos precisamente son la parte medular. Es decir, se puede hacer un protocolo con cuál es el número mínimo de electrodos que se requiere. Todavía tenemos una discordancia entre lo que recomiendan la Sociedad Americana de Neurofisiología Clínica, que marca un número de electrodos, y la Federación Internacional, que dice que debe haber aproximadamente 21 electrodos. Pero entre 16 y 21, que es todavía la discordia, ¿no?, de cuál es el mejor, creo que el realizarlo es el primer paso para los países de Latinoamérica, ¿no? O sea, que se implemente, que sea cada vez más común y que se pueda transmitir los datos, ¿no? O sea, compartir la información, eso ofrecería más oportunidad. Depende de la edad, se pueden poner más canales, ¿sí? Un canal de electromiografía, ¿no?, para ver si hay algún evento extra, pero los más importantes siguen siendo esos de 16 a 21 de montaje estándar de electroencefalografía. Es decir, lo que nosotros queremos hacer es llevar lo que se hace en un hospital idéntico a un ambiente de casa, sin sacrificar la calidad. Entonces, por eso son los estándares mínimos y no hay un número máximo, porque uno puede decir, bueno, ¿por qué no le ponemos más? O sea, si está en su casa, ¿no?, si puede tolerar más, pues depende también de las condiciones del paciente, ¿no? Hay también capas o electrodos que son densos, entonces creo que lo que buscamos es más bien que se estandarice primero los requisitos mínimos y que cada vez más se incluya el video. Porque el video también marca una diferencia no solamente de los montajes de los electrodos que se captan, sino qué se está viendo. Tiene algunas particularidades de la privacidad, ¿sí? Porque te imaginas que tienes una cámara de video permanente, ¿no? Entonces, creo que ahí puedes ver la dinámica familiar y también cómo reacciona la familia ante los eventos. O sea, que incluso si se trata de un evento que no es epiléptico, tú también puedes tener información de qué se puede hacer o por qué reaccionar o por qué tienes esa dinámica. Tal vez un epileptólogo no será necesario únicamente para evaluar lo que está viendo en el video. Tal vez le ayude a un psiquiatra, a un psicólogo para decir, bueno, estas condiciones en realidad están más allá de lo que la neurología puede ofrecer de manera tradicional. ¿Y todos los pacientes pueden tener acceso a este examen en casa? Tiene que ver mucho con la disponibilidad del recurso. Me parece que la disponibilidad de un servicio, porque hoy en día la verdad es que las máquinas son muy portátiles. La preparación que hace un técnico, ¿no?, de instruir a la familia, de instruir al paciente, de
bueno, estos son los cuidados que tienes que tener, tienes que venir tal fecha, etcétera. No son nada complicados, se requiere una dedicación y un protocolo, pero creo que tiene que ver más con la cultura del país, la disponibilidad y claro, también tiene que ver con el pagador. Porque hay que recordar que sí son estudios más prolongados, ¿no? Pero uno dice, la cultura de avance tecnológico que tiene cardiología, con implantes que se pueden colocar incluso debajo de la piel y que te monitorizan meses y meses, pues ¿por qué no hacer un monitoreo de unos días de electroencefalografía? Doctor, ¿ha cambiado la dinámica de la investigación actualmente debido a la pandemia? Me parece que la investigación ahora sí ha cambiado y sí ha cambiado mucho. Yo actualmente soy el coordinador general de este congreso anual de nuestra Academia Mexicana de Neurología, que reúne a todos los neurólogos y neurólogos de niños en el país. Y lo que he visto, basado en esos últimos años de antes de la pandemia y ahora en la pandemia, es que efectivamente existe un franco interés por el estudio de las complicaciones, manifestaciones y tratamiento del COVID en el sistema nervioso, tanto central como periférico. Desplazó por completo al top, que era la enfermedad vascular cerebral y a las enfermedades neurodegenerativas. Probablemente porque todos estamos conscientes de que no solamente tuvimos la incertidumbre de cómo afectaba el virus al sistema nervioso de manera inicial, sino ahora la ola de complicaciones que tenemos neurológicas y psiquiátricas para los pacientes, para millones y millones de pacientes que han sido expuestos. E incluso cosas que nosotros inicialmente pensamos que eran parte del criterio diagnóstico de la anosmia o la imposibilidad para oler o para el sabor, hay pacientes que no lo han recuperado. Entonces también tenemos ese reto de darle el seguimiento y decir, bueno, es que tenemos que hacer intervenciones con esos pacientes, porque los sentidos estos del olfato y el gusto son tan importantes hasta para los aspectos sexuales, porque eso viene involucrado, o sea, no solamente es porque voy a comer bien, sino porque hay más funciones relacionadas con oler a una persona, a una flor, o sea, los sentimientos tienen que ver con eso. Entonces, sí ha cambiado drásticamente, lo ha desplazado por completo y ocupa aproximadamente, de acuerdo a las estadísticas, como el 30% de toda la investigación relacionada al sistema nervioso. ¿Cómo fue su experiencia atendiendo pacientes con COVID, en especial los pacientes diagnosticados con epilepsia? Sí, me parece que es una pregunta muy pertinente para los tiempos actuales. Al inicio existía mucha incertidumbre sobre cómo iba a afectar el virus SARS-CoV-2 a los pacientes con epilepsia, o si los pacientes iban a desarrollar crisis epilépticas por primera vez y posteriormente epilepsia. Al estar en el frente del manejo de la pandemia, en mi hospital, pues sí tuve la oportunidad de ver a los pacientes con epilepsia, porque como estaba sucediendo de manera regular, los pacientes tienen descontroles de la epilepsia. Afortunadamente no vimos que existía un incremento en el número de hospitalizaciones o descontrol mayor del esperado para un paciente que ya tenía un diagnóstico de epilepsia. Sin embargo, también existían pacientes que vimos que por primera vez desarrollaban una crisis epiléptica. Existe todavía una controversia de qué tanto puede afectar el virus al sistema nervioso central, en especial a las neuronas del cerebro, pero los estudios electroencefalográficos han ayudado para tratar de identificar a estos pacientes. Independientemente de que la clínica es el elemento más importante para el diagnóstico de los pacientes con epilepsias o crisis epilépticas, sin embargo, hay que considerar que no es tan fácil en este contexto porque tienen hipoxia, o sea, la función pulmonar, que es uno de los órganos muy afectados y que hay pacientes críticos, no fácilmente pueden tener acceso a los estudios rutinarios de los pacientes que se evalúan por primera vez por crisis epilépticas. Pero en el global de la evolución hemos visto que el estrés, el aislamiento, la falta de acceso a los medicamentos que son convencionales para el manejo de la epilepsia son los que están causando un descontrol de las crisis en los pacientes que son diagnosticados con epilepsia.
¿Cómo fue la elaboración de las guías en el protocolo de seguridad para la realización de exámenes neurofisiológicos? Mira, la elaboración de las guías fue una iniciativa propia como mexicano, porque estaba observando que las olas, como siguen sucediendo, tenían un origen continental. Y nosotros teníamos la oportunidad en tiempo en Latinoamérica de prever lo que estaba sucediendo en Europa en ese momento, para la primera ola. Entonces, estábamos pasivos, esperando que pasara lo mismo, ¿no? Como espectadores. Pero afortunadamente, con los colegas de Latinoamérica y sobre todo al doctor Teixeira en Brasil, que también es un líder de neurofisiología en el continente, organizamos un grupo de expertos para la elaboración de estas guías en un tiempo récord. Tuvimos el apoyo incondicional de la Federación Internacional de Neurofisiología Clínica para elaborarlas, con la visión de los expertos en cada una de las técnicas, no solamente electroencefalografía, estudios de sueño, polisomnografías, estudios de neuroconducción, ultrasonido neuromuscular, todas ellas deberían ser protegidas, tanto al paciente como al personal. Todavía no existían vacunas. Entonces, podemos decir que trabajamos internacionalmente en Latinoamérica, lo cual no es común conseguirlo tan rápido, pero además transcontinental. Entonces, puedes imaginarte que el trabajo que hacíamos nosotros de día se replicaba en Europa en el otro horario. O sea, un trabajo de 24 horas cubierto. Eso hizo que estuviera la guía récord en un tiempo justo para que nosotros tuviéramos la oportunidad de aprender la guía y además prever que no existiera muertes incluso en el personal de salud, que desafortunadamente México no está muy bien posicionado en cuanto al número de personal de salud que ha fallecido en esta pandemia. Y podemos decir que al menos en neurofisiología clínica no tengo yo conocimiento de que alguien haya fallecido. Entonces creo que la guía no solamente protege a los pacientes, sino a los que están dando la prestación del servicio, ¿no? Y decir, bueno, puedes hacer estas medidas, esto es lo mejor que podemos tener en este momento y podemos compartirlo con el mundo. Inicialmente, y eso es algo que no está publicado, porque la publicación está en inglés, lo compartimos en nuestro idioma. Entonces, en paralelo, a pesar de que la federación lo publica en inglés para que el mundo lo conozca, existe una versión que tuvimos apoyo en la Academia Mexicana de Neurología y de academia en academia, irlo compartiendo. ¿Por qué? Porque no todos hablan inglés, y sobre todo los que son parte del personal técnico. Y el personal técnico sí debería leerlo en esta ocasión. No era algo opcional, no era algo científico que decir, mira, es que esto ayuda al diagnóstico. No, esto es para protegerte. Y entonces, pues el personal tenía el conocimiento y empezábamos a tener como conversaciones, ahora exigencias. Oye, yo no puedo hacer este estudio porque aquí dice que yo no voy a permitir que el paciente hiperventile. Entonces, hemos cambiado la cultura de hacer un electroencefalograma estándar ahora porque los pacientes ya no son hiperventilados, ¿no? O tampoco no son expuestos a, oye, vamos a titular este dispositivo con la respiración, etcétera, etcétera. Hay mucho más cuidado. Entonces, existe una versión en español que está propia en México y en Latinoamérica, y la versión internacional que forma parte de las guías que han sido ahora replicadas por los canadienses y también por las asociaciones internacionales como las de epilepsia o de sueño o la que le compete, como la de nervio y músculo incluso. ¿Cómo ha sido su experiencia trabajando con los equipos neurovirtual? Sí, los equipos de electroencefalografía neurovirtual que he tenido la oportunidad, no solamente técnica de hacerlo porque hay que hacerlo y deshacerlo como un niño, sino también como especialista de interpretar la calidad de los estudios, y esto ha sido extraordinario. Es un equipo funcional, flexible, fácil de utilizar y que permite su movilidad prácticamente a donde se necesite, ¿sí? Sin ninguna limitación en el manejo de datos, que es algo que también antes se pensaba, no, pues es que los archivos son especiales, los archivos son pesados, la calidad no es adecuada. La verdad es que es un equipo que cumple con todos los requerimientos internacionales, podemos ponerlo así, pero también muchas preferencias individuales. En ese sentido está la flexibilidad.
y permite el diagnóstico en los mejores estándares de las enfermedades neurológicas para los cuales son indicados estos estudios. Es probable que, así como las demás compañías que existen, pues que tenga cada vez más avances, más funciones, pero hasta como está ahorita es un desarrollo que en mi punto de vista personal y como científico cumple los requerimientos y los estándares de más alta calidad. ¿Recomendaría Neurovirtual a algún otro colega? Sí, de hecho, otro colega fue que me lo recomendó a mí también. Entonces creo que la forma en que se pueden promocionar o recomendar los equipos son básicamente en cómo funciona, ¿no? No existen muchos neurofisiólogos en los países, ¿no? Incluso en los Estados Unidos tampoco es una población muy grande, aunque es una de las más grandes en el mundo. Entonces la recomendación que se da de persona a persona o lo que vemos nosotros en los estudios que dice realizado con equipo neurovirtual, que hay evidencia, que los estudios son de alta calidad, que permiten el procesamiento de datos, pues son puntos que nos permiten a nosotros usar y recomendar, ¿no? Este tipo de dispositivos, no solamente el estándar, sino las otras opciones que ofrece la compañía. Doctor, con esa pregunta finalizaríamos la entrevista. Nuevamente le agradezco mucho de parte de todo el equipo Neurovirtual su tiempo y haber aceptado. Pues muchas gracias por la invitación a Neurovirtual y pues a todos mis colegas neurofisiólogos e interesados en las neurociencias clínicas y en el análisis particular de las funciones cerebrales, pues estos dispositivos que permiten el registro de la actividad cerebral y el diagnóstico y modificaciones de tratamiento son muy recomendables, confiables y permiten una flexibilidad para su manejo del día a día, yo diría. Muchas gracias.